La mejor reunión que tenemos en la semana es con la familia, ¿no es así? Qué bueno estar juntos otra vez y queremos saludar a aquellos que nos están siguiendo, porque ya estamos en línea, estamos transmitiendo en tiempo real. Aquellos que nos siguen en live stream, los que están en línea nos siguen también en verdadlibertad.org, aquellos que nos siguen en soundcloud.com, vimeo.com, también estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, y ahora también nos pueden visitar nuestro canal en YouTube. Aleluya. Hoy es el último domingo del mes, así que vamos a celebrar la Cena del Señor. Bueno, vamos a regresar a nuestras confesiones de la palabra. ¿Cuántos están listos para declarar la palabra con osadía? Repitan conmigo: yo estoy en Cristo, soy una nueva criatura, tengo un nuevo corazón. La vida de Dios ha sido impartida a mi espíritu. Su amor se ha derramado en mi corazón. Tengo la sabiduría de Dios en mí. Tengo la vida, el amor de Dios en mí. Hoy yo puedo caminar en la luz de la vida. Yo permito que la vida de Dios en mí me domine. Su vida me alienta, me apacienta, me fortalece, me eleva, me levanta. Su vida en mí lo regenera todo, me desarrolla, me pone en alto. Yo elijo hoy caminar en la vida y en el amor de Dios. Me propongo caminar por la palabra, en fe, en victoria, en libertad, en autoridad y sabiduría espiritual. Hoy decido caminar en verdad, en rectitud, en integridad, en sabiduría, para su gloria. Amén. Bien, seguimos con nuestra serie Elévate, en la cual estamos enfatizando la necesidad de cambiar nuestra mentalidad. Y en la tercera parte hablé acerca de pensar bien, hablé acerca de tener una mente renovada y una mente bajo control. Y también hablé acerca del problema de la mente carnal y de la solución de la mente espiritual. Así que hoy día vamos a meternos un poquito más profundo con respecto a lo que tiene que ver con el proceso de Dios para que seamos elevados. Y quiero empezar con una historia. Un padre joven quería leer tranquilo su revista, pero su pequeña hija Vanessa estaba molestándolo. O sea, él no podía concentrarse, así que ya en desesperación arranca una hoja de su revista en la cual había un mapamundi, rompe la página en pedacitos y le dice: Vanessa, arma este mapa para papi. Anda al otro cuarto y ármalo para tu papá. Entonces Vanessa se fue y él dijo: wow, voy a tener por lo menos un respiro de una hora, ¿no? Finalmente, a los pocos minutos, ella regresa con la página armada y él se asombra, se sorprende y le preguntó: ¿cómo lo hiciste tan rápido? Y ella le dijo: papi, en la parte de atrás del mapa hay una imagen del rostro de Jesús. Cuando puse a Jesús donde debía estar, el mundo se arregló. ¡Wow! ¿Y cuántos saben que este mundo en caos y este mundo tan desordenado se arregla cuando Jesús toma el control? Cuando Jesús regresa por segunda vez y reina en ese planeta, verdaderamente las cosas se van a enderezar. Ahora, el mundo interior de muchas personas es un gran desorden. Podríamos decirlo en hebreo, tohu babohu. El mundo interior de muchos está hecho pedazos, pero la única forma de poder juntar todas las piezas de tu corazón roto es cuando Jesús te da un nuevo corazón y por su palabra y espíritu tú abrazas los altos pensamientos y caminos de Dios y comienzas a elevarte de tal manera que puedas vivir teniendo una tremenda seguridad y confianza interna. Eso es lo que la palabra hace en nosotros. Por favor, repitan conmigo: el estudio de la palabra de Dios produce en nosotros fuertes convicciones. Vamos a regresar a la palabra, a nuestro texto o pasaje central de esta serie, que es Romanos 12, versículo 2, a partir de la Nueva Traducción Viviente. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar.
Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y aquí vemos cómo Dios nos llama a nosotros a elevar nuestras vidas mediante el cambio de nuestra forma o manera de pensar. Este pasaje enseña directamente lo que es la separación. Por favor, repiten conmigo, separación. Ahora, no separación del mundo ni de las cosas o personas de este mundo, sino más bien de las costumbres, de las conductas, de la filosofía, de la manera de pensar, de las acciones, de la corrupción, de la maldad, de la inmundicia que está en las personas de este mundo. Y acá se nos dice claramente que no las imitemos. ¿Qué cosa es imitar? Imitar es abrazar algo, es adoptar un modelo, es tomar un patrón dado y ponerse en línea con él. Es tomar cierto molde y dejarse absorber por él. Entonces, adoptar el modelo mundano con sus costumbres y con sus conductas nos lleva a nosotros a tener una mente carnal. La mente carnal te conecta con el pecado y viene a ser un lastre para tu vida espiritual y un ancla para tu caminar con Dios. Y eso te va a mantener a ti hundido en la corrupción de este mundo. Y por eso, tú no te puedes dar el lujo de caminar llevando esos pesos o cargas del pecado que nos asedia. Tú tienes que echar todo eso a un lado y elevarte. Y me gusta decirlo de esta manera. Para elevarte debes despojarte y separarte de todo peso mundano y vivir ligero, unido con Dios y vestido del nuevo hombre en Cristo. Entonces, para elevarte, tú tienes que separarte de algo que es muy pesado y tienes que unirte a algo que es bastante ligero. Se los voy a poner de esta forma. La Biblia enseña separación, pero la Biblia enseña unión. Te separas de lo malo, uniéndote a lo bueno. Por ejemplo, si tú te abrazas a un ancla que está siendo soltada en un barco, te vas a hundir con ella. Si tú te subes a un globo aerostático, esos que tienen ese gas que causa que ya saben que el gas helio que pesa menos que el aire, entonces el globo asciende y tú asciendes en él. Esto es muy importante. Cuando tú estás en Cristo, te elevas. Entonces tenemos que aprender a dejar esas cargas, todo peso de pecado que nos hunde y nos separa de Dios. Ahora, si tú tienes una mente carnal, te hundes. Con una mente espiritual te elevas. Y la palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos habla acerca del problema de la mente carnal y de la solución de la mente espiritual. Ahí en Romanos, vamos a regresar a Romanos capítulo 8. Voy a leer los 2 primeros versículos y luego el versículo 5 y el 6 a partir de una traducción libre. Empieza hablando acerca del hecho de la justificación. Por tanto, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación porque tú has recibido justificación de parte de Dios, de parte del juez. Porque por medio de Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 5, porque los que viven conforme a la carne ponen su mente o tienen sus mentes puestas en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu ponen su mente o tienen sus mentes puestas en las cosas del Espíritu. Ahora bien, la mente carnal es muerte, pero la mente espiritual es vida y paz. En un momento lo vamos a ver, pero este pasaje nos está describiendo 2 leyes, 2 estilos de vida y 2 resultados. Tenemos acá claramente 3 contrastes. El primer contraste, como ya les dije, es entre 2 leyes. ¿Cuáles son esas 2 leyes que son contrastadas acá? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús versus la ley del pecado y de la muerte. Hay 2 estilos de vida. Como cristiano, tú puedes ser un cristiano espiritual o puedes ser un cristiano carnal. Y la tercera cosa es el resultado. Hay consecuencias. Tenemos vida y paz, que son el resultado de un estilo de vida espiritual. Y luego tenemos el resultado de un estilo de vida carnal, que es la muerte o la separación de Dios. Recuerden que en la Biblia la palabra muerte no significa cesar de existir, significa separación.
Obviamente, en esta serie, cuando hablamos acerca de ser elevados a otro nivel, obviamente la vida y la paz de Dios te elevan, pero la muerte te hunde, te hunde. La muerte te trae extinción espiritual. Caminar en la carne es cometer suicidio espiritual, te dañas a ti mismo. Si tú haces esto, simplemente matas tu vida espiritual, matas tu relación con Dios. Ahora, ¿cómo es que esto funciona? O sea, todo esto tiene una dinámica. A veces no nos ponemos a pensar en la verdadera naturaleza de las cosas. A veces no entendemos cómo operan ciertas leyes o principios. Necesitamos ser entendidos en cómo operan los principios del reino de Dios. ¿Cuál es el gatillo con que este proceso se dispara? ¿Cuál es el botón que yo tengo que apretar para que todo esto empiece a funcionar? ¿Qué es lo que hace de que yo opere en una o en otra ley, o que yo abrace cierto estilo de vida, o que obtenga este resultado o el otro resultado? Esto está en su alcance. Esta no es teología súper elevada, que está fuera del alcance o de tu comprensión. Esto es algo que en la palabra de Dios está a nuestra disposición. Tú y yo podemos poner a funcionar cualquiera de esas dos leyes. Ahora, ¿cuál es la clave? La clave nos lo da el mismo texto bíblico. Las preguntas bíblicas tienen respuestas bíblicas. O sea, ¿qué cosa es lo que hace que tú camines en la carne o en el espíritu, en un estilo de vida o en el otro, o que obtengas un resultado o el opuesto? Es simplemente tu manera de pensar. Voltea al que está a tu costado y dile, tu manera de pensar. Dile, tu manera de pensar cuenta. Ahora, voltea al otro lado y dile, tu manera de pensar importa. Amén. Por supuesto. Claro que sí importa. Ahora, me gusta lo que dijo Frank Outlaw. Él dijo, mira bien tus pensamientos. Ellos se convierten en palabras. Ese es el inicio de todo. Mira bien tus palabras, porque ellas se convierten en acciones. Mira bien tus acciones, ellas se convierten en hábitos. Mira bien tus hábitos, ellos se convierten en tu carácter. Mira bien tu carácter, él se convierte en tu destino. Es decir, tu destino final, en el balance final, todo está unido con tu habitual manera de pensar. No me digas que tus pensamientos no cuentan ni importan. Absolutamente, porque ellos son el gatillo, son el botón, son aquello que arranca todo este proceso, esta operación de las leyes espirituales de Dios a tu favor, o las leyes de la muerte en tu contra. Entonces, tu manera de pensar activa una de estas dos leyes. Tu manera de pensar genera uno de esos dos estilos de vida, y tu manera de pensar produce en ti un impacto interno, bueno o malo. Tu forma de pensar en línea con la palabra de Dios causa que tú disfrutes la vida y de la paz de Dios, o causa que tú te hundas en la muerte del pecado. Y por eso Dios en su palabra nos llama a la separación. Por favor, repiten conmigo, separación. O sea, la Biblia enseña separación y la Biblia enseña unión. Y separarnos de aquello que no le agrada y abrazar aquello que es bueno, que es piadoso. Por lo tanto, tú y yo tenemos que ser selectivos en nuestra manera de pensar. Tu actividad pensante no puede dejarse así suelta o que tú pienses de manera caprichosa. Entonces Dios nos está mandando aquí que no abracemos el molde o el modelo mundano, que no imitemos sus conductas ni sus costumbres, lo cual involucra, como ya les dije, su forma de pensar, la manera de ver las cosas, la forma de hablar, la condición del corazón. Ustedes saben lo que la Escritura dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Quizás tú digas, yo no quise decir esto, pero eso si te ocurre demasiado frecuente, es que hay algo adentro que no está bien. Si salió, es porque estaba adentro. Y si sigue saliendo, es porque hay un problema en la condición del corazón. Y tampoco tenemos que imitar las acciones de este mundo. Ahora, en la Biblia, Dios siempre quiso que su pueblo, aquellos que caminaron con Él, se distinguiesen de los demás pueblos o de las demás personas. Y podemos ver esto ya desde el Antiguo Testamento, cuando Él se dirigió a su pueblo. Como lo que leemos en Romanos 12:2 en realidad no es nada nuevo. Vamos a Levítico, en el capítulo 18, los 5 primeros versículos de la traducción Palabra de Dios para Todos. El Señor le dijo a Moisés: dile a los israelitas
que yo soy el Señor su Dios. O sea, eso establece la autoridad de quien está hablando. Y acá viene la indicación. No sigan ustedes las costumbres. Romanos 12:2 incluye las conductas. No sigan ustedes las costumbres de Egipto, el país donde vivían antes, ni las costumbres de la gente de Canaán, la tierra donde los llevo, ni tampoco vivan conforme a las leyes de ellos. Cumplirán mis mandamientos, obedecerán mis leyes y vivirán conforme a ellas, pues yo soy el Señor su Dios. Otra vez, lleven a la práctica mis leyes y mandamientos, pues quien los obedezca vivirá gracias a ellos, pues yo soy el Señor. ¿Se acuerdan que la mente espiritual es vida y paz? Ahora, acá tenemos indicaciones dadas al pueblo de Israel después de que Moisés sacó a esta nación de la esclavitud en Egipto y antes de que ellos entrasen en la tierra de Canaán. O sea, vemos acá a un pueblo que sale de otro pueblo y que se dirige para habitar en la tierra que está poblada por los pueblos de Canaán. Ahora, de acuerdo con la indicación de Dios, ellos tenían que vivir por sus mandamientos, por sus leyes. En otras palabras, Dios siempre quiso que su pueblo viviese por su palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso Jesús lo citó del libro de Deuteronomio que le fue dicho al pueblo de Israel cuando estaba deambulando en el desierto. Y Jesús tomó estas palabras y se las lanzó al diablo en la cara en Mateo 4, en Lucas 4. Ahí está. Tú y yo tenemos que vivir por la palabra de Dios. No por las reglas de juego que el mundo coloca. Acá tenemos dos naciones. Tenemos Egipto y tenemos, las naciones o pueblos de Canaán. Si es que hablamos desde el punto de vista de la simbología bíblica, Egipto representa al mundo. Canaán también. Representan al mundo. En la simbología bíblica representan a los pueblos y personas que viven sin Dios. Ahora, si vamos a escribir un poco cómo vivían los de Egipto y los de Canaán, ellos tenían costumbres y conductas que eran inmorales. Ellos no conocían la verdad, le habían dado la espalda a Dios y andaban en abominaciones. Ellos tenían una conducta que era realmente vergonzosa. Practicaban abominaciones tales como el incesto, el homosexualismo, la zoofilia o bestialismo, que era juntarse sexualmente con animales. También tenían múltiples ídolos. O sea, tenían una manera de pensar concreta, era una forma de pensar carnal, una mente carnal, que estaba completamente dominada por los deseos de su carne. O sea, ellos ya tenían un estilo de vida, ellos estaban operando bajo la ley del pecado y de la muerte, y eso les trajo a ellos terribles consecuencias. No me digan que el aplicar principios o romper leyes no tiene sus consecuencias. Por supuesto, las leyes siempre funcionan. Las leyes no toman vacaciones, las leyes no hacen acepción de personas y las leyes funcionan cada vez que las condiciones se cumplen. El agua moja, el fuego quema. Y no importa si eres rico o eres pobre, o eres creyente o no. ¿Cuáles son las consecuencias que vemos que la Biblia nos da con respecto a lo que pasaba con esas naciones? En primer lugar, el índice de mortalidad infantil entre ellos era altísimo. Los niños morían a una temprana edad. Muchas mujeres embarazadas también perdían a sus hijos. Había un gran número de abortos no provocados. La gente también moría prematuramente. Un bajísimo índice de longevidad. La gente no vivía mucho tiempo. ¿Por qué? Porque muchos de ellos estaban infectados con enfermedades venéreas o por transmisión sexual. Es más, había de tiempo en tiempo plagas y pestes entre ellos que reducían la población. ¿Es este un estilo de vida elevado? ¿Es esto vida en abundancia? ¿Trae todo eso vida y paz? De ninguna manera. O sea, ese es el resultado de su forma de pensar, de su forma de actuar. Y ¿saben qué? Nuestro mundo actual no es muy diferente al de entonces. Y ya Jesús hace 2000 años lo dijo, apuntando al futuro, dijo lo siguiente: como en los días de Noé, o sea, en los días del diluvio,
que toda carne había corrompido su camino delante de Dios. El pensamiento del corazón de ellos era de continuo hacia el mal, tendía hacia el mal. Pero no solamente dijo como los días de Noé, también como los días de Lot. Y los días de Lot son los días de Sodoma y Gomorra. Estamos viviendo en días semejantes. El mundo es el mundo no cambia. Y la gente está viviendo como si Dios no existiese, como si Jesús no hubiese ido a la cruz. Esas personas estaban caminando en muerte, separados de la vida y la paz de Dios. Ellos ignoraban la verdad que los podía elevar por encima del error y por encima de la muerte. Y cuando nosotros examinamos la manera de pensar de este mundo con sus costumbres, conductas, con su estilo de vida y los problemas en los cuales ellos se están metiendo, nos damos cuenta que están completamente separados de la verdad de Dios. La verdad es que en este mundo no hay verdad. En el sistema de este mundo, en el pensamiento mundano, no hay verdad. Por eso no hay verdad en la tierra. Y el libro de Oseas nos muestra la controversia de Dios con los moradores de la tierra. Oseas 4 del 1 al 2. Oigan la palabra del Señor, hijos de Israel. O sea, Dios está hablando a su pueblo. Dice, porque el Señor contiende con los moradores de la tierra. Y miren cuáles son los problemas. Dicen, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Tú sales a la calle y le preguntas a una persona, ¿cómo es Dios? Y bueno, algunos se van así, bueno, Dios es ese árbol, Dios es ese perro, Dios es ese carro. O sea, algunos que han abrazado el panteísmo piensan que Dios es todo. Y otros tienen sus propias explicaciones, no conocen al Señor. La mayor parte de personas en este mundo no conoce a Dios. ¿Y cuál es el resultado natural de esa incorrecta forma de pensar? Porque están separados de los caminos y pensamientos altos de Dios. Están caminando en sus bajos pensamientos y caminos. ¿Cuál es el resultado de eso? Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen y homicidio tras homicidio se suceden. Parece que esto está alineado con el comercio. No leemos estas cosas, no leemos las noticias de estas cosas, ocurren una y otra vez. Es vergonzoso. Pero en ese mundo no hay verdad. Ellos no tienen la verdad ni tampoco conocen a Dios. Viven en pecado y eso los contamina a ellos por dentro, pero también contamina la tierra. Y la Escritura dice claramente con respecto a los pueblos de Canaán que ellos cometían tales abominaciones que contaminaron la tierra. Y la Escritura dice que la tierra los vomitó. ¡Wow! O sea, tanta maldad, tanta corrupción. Y por eso de tiempo en tiempo había plagas y pestes y minaba esas naciones. Y finalmente Dios entregó esas tierras a un pueblo santo, un pueblo suyo que seguía sus leyes y sus mandamientos, que vivía por su palabra. Un pueblo mucho más alto. Por eso Dios le habló a Abraham acerca de que él iba a formar de él una nación grande, una nación que era mucho más elevada que las otras naciones. Entonces, la gente de Canaán contaminó la tierra y la tierra los vomitó. Pero no tenían la verdad. Ahora, ¿dónde está la verdad? ¿Se acuerdan que Pilato le preguntó a Jesús qué cosa es la verdad? Y bueno, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad. Y es cierto, Jesús está en el cielo, Jesús está en nosotros, pero no solamente Jesús es la verdad, Jesús también está en nosotros, la verdad está en nosotros. Y miren lo que la palabra nos dice en 1 Timoteo 3:15 con respecto a la interrogante de dónde está la verdad. 1 Timoteo 3:15, Pablo le habla a Timoteo, le dice para que citarlo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte o fundamento de la verdad. Entonces, es la iglesia la que en esta dispensación tiene, por así decirlo, la franquicia o la exclusividad del evangelio de Dios, de la verdad, de Cristo y de la salvación. Tú no vas a encontrar la verdad en un supermercado, ni tampoco en una ferretería. Tú vas a encontrar la verdad ahora predicada en las iglesias. Y en las iglesias predicamos la verdad para que la gente conozca la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. La verdad está
en las iglesias. Gracias a Dios por eso. Ahora, dos hermanas estaban jugando juntas cuando la mayor, la pequeña Marta, que tenía 8 añitos, le dijo a la menor, a Jenny, que tenía 5, le dijo, vamos a jugar al colegio, vamos a jugar como que estamos en el colegio. Pero Jenny no quería jugar al colegio. Ya había empezado a ir, ya había experimentado algo con respecto al año escolar, entonces no quería jugar al colegio. Pero Marta no aceptaba un no como respuesta, así que ella insistentemente siguió ahí, Jenny, vamos a jugar al colegio. Entonces Jenny le dijo, ya está bien, vamos a empezar. Sentémonos. Se sentaron las dos. Y ella le dijo a Marta, ya, cuando pasen la lista de asistencia, márcame ausente. Se levantó y se fue. Desafortunadamente, y ustedes se ríen, esta es la actitud de muchos cristianos acerca de asistir a la iglesia. Normalmente figuran como ausentes. Ignoran el poder de congregarse. Por si acaso, eso está disponible en la serie Poder, el poder de congregarse. Ahora, la semana pasada tuvimos la visita del pastor John George, que fue muy buena visita, tiempo de bendición. Y en una de las sesiones él soltó esto. ¡Qué tremenda bendición! Él dijo, la gente que más asiste a su iglesia, menos problemas tiene. ¡Wow! Es la verdad. ¿Quieren la verdad? Ahí está la verdad. Los pastores lo sabemos. ¿Quién es la gente que más pide consejería pastoral? Es la gente que no se congrega. En serio, a cada rato. Y yo sé, no me maravillo porque tienen problemas, porque han dejado de congregarse. Y eso es cierto, porque no están escuchando a Dios, no tienen comunión con Dios. Y finalmente se meten en grandes problemas. ¿Por qué? Porque no fueron consistentes. Ahora, ¿qué ocurre cuando tú y yo escuchamos la verdad de Dios? Nos ponemos más y más en línea con Dios y terminamos siendo cada vez más como Jesús. La palabra de Dios, la verdad de Dios, causa que entremos en un proceso en el cual tú y yo somos cada vez menos como el mundo y más como Jesús. Hablamos menos como el mundo, miramos las cosas menos como el mundo y nos parecemos más a Cristo. Y por eso en Antioquía a los discípulos los comenzaron a llamar cristianos porque lucían como Cristo, eran parecidos a Cristo. Ahora, ¿qué está pasando en nuestros días? En los días que son semejantes a los días de Noé y a los días de Lot. ¿Qué está pasando? ¿Se acuerdan ustedes los pecados de la humanidad en los días de Noé? Había mucha violencia. ¿Se acuerdan ustedes los pecados en los días de Lot? Había muchas abominaciones e inmoralidad. La gente de ahora, que anda según sus malvados deseos, tal como está profetizado en la Escritura, que en los últimos días esto iba a ocurrir, están agarrando su corrupto, malvado y bajo e infame estilo de vida y lo quieren legalizar y nos lo quieren imponer a nosotros que caminamos con Dios. Cuando las reglas de juego en ese planeta las pone Dios, no las ponen los hombres que no caminan con Él. El mundo está agarrando su estilo de vida torcido, sus malas costumbres y conductas, y están tratando de imponérnoslas a nosotros. Le han dado la espalda a Dios, a sus más altos caminos, no lo consideran, no lo toman en cuenta. Y ellos quieren que su estilo de vida se haga ley, argumentando para excusar y justificar su corrupción. ¿A qué me refiero? Cosas concretas que hemos podido presenciar nosotros con respecto a la ideología de género, con respecto al matrimonio homosexual, que hace poco se legalizó en Alemania, un país donde tomó lugar la reforma, donde la palabra de Dios se abrió nuevamente. ¿Qué más? La adopción de niños por matrimonios homosexuales. Todo eso está tratando de ser impuesto sobre nosotros, sobre las iglesias y sobre nuestros hijos de una malvada manera. Yo quiero decirles una cosa. El pensamiento moderno liberal no está por encima que el Antiguo Testamento, ni tampoco está por encima que el Nuevo Testamento, ni tampoco está por encima que la palabra de Dios. Y ya hemos leído en el libro de Levítico, capítulo 18, lo que la palabra nos dice al respecto. El pensamiento liberal, el pensamiento moderno es carnal. Santiago 3 nos lo dice, sabiduría terrenal, carnal, animal y diabólica. Ahora,
¿Y qué si esos hombres perversos agarran y comienzan a promulgar una serie de leyes conforme a sus malos deseos? ¿Ustedes creen que la legalidad humana va a cumplir con la justicia divina? De ninguna forma. Pero eso es lo que están haciendo. ¿Y qué tal si promulgan una ley que es anti Dios? ¿Qué vas a hacer tú? Tú tienes que responder lo mismo que los apóstoles en el libro de Hechos. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Tú obedeces a la autoridad superior. Eso es importante, porque vivimos por la palabra de Dios, no por la palabra del hombre. Eso no significa que te vas a rebelar contra las autoridades, no estoy diciendo eso. Todos tenemos que respetar la autoridad y sujetarnos a ellas, siempre y cuando no contradiga la palabra de Dios. Entonces lo que ellos están promulgando ahora es según sus malvados intereses y no es de acuerdo con la palabra de Dios, ni con respecto, ni está en línea con los caminos de Dios. Ahora, ¿cómo viven ellos? O sea, ¿de dónde viene la conducta y las costumbres de la gente de este mundo? O sea, ¿qué es lo que controla su estilo de vida? Porque hemos hablado acerca de eso, hemos hablado acerca de leyes, hemos hablado acerca de estilos de vida y hemos hablado acerca de consecuencias o resultados. Pero vamos a tomar una fotografía a aquellos que caminan sin Dios en la tierra. Esa fotografía aparece con un texto en el libro de Efesios, el capítulo 2, los 3 primeros versículos de la traducción de la Biblia Peshitta. Así está la gente que camina sin Dios, la gente del mundo. Esa es su condición espiritual. Dice, con todo, ustedes estaban muertos, esto significa muertos espiritualmente, en sus pecados y sus transgresiones, en los que antes anduvieron de acuerdo a la corriente de este mundo. Y conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire, de ese espíritu que opera en los hijos de la desobediencia. También en estas cosas vivíamos nosotros antes, en las pasiones de nuestra carne, haciendo el deseo de nuestra carne y de nuestra mente, y éramos totalmente hijos de ira como los demás. Entonces, acá la palabra de Dios nos muestra cómo éramos antes. Espiritualmente hablando, muertos, separados de Dios, una corrupta condición interna. Luego, perfectamente, completamente amoldados y según imitando lo que el mundo nos enseñó a hacer, arrastrados por la corriente del mundo. Pero había alguien que estaba operando en nuestras vidas. Todo ser humano en ese planeta está en mayor o menor grado bajo la influencia del mundo o ámbito espiritual. Acá se habla del príncipe de la potestad del aire. Es un espíritu que opera sobre los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia son aquellos que siguen alineados con el pecado o desobediencia del primer Adán. Hay demonios operando sobre esas personas. Los motivan, los controlan, los dominan. Tú y yo estamos bajo la influencia del bendito Espíritu Santo. Y por eso nuestro testimonio, nuestro estilo de vida, evidencia bajo la influencia de qué espíritu te encuentras tú. ¿Hablas verdad? ¿Vives la verdad? ¿Caminas en santidad? Es el Espíritu Santo, lo puedo decir. Pero si me muestras otra cosa... Y también acá se habla de cómo ellos vivían. Acá vemos el pensamiento carnal, la mente carnal, es decir, el alma, la mente sujeta a la carne. Y aquí se habla de hacer los deseos de la carne y los deseos de la mente. Esa era nuestra condición antes de recibir a Cristo. Y este es el problema que la mayor parte de personas tienen en este mundo. Ese es el problema de la gente que vive sin Dios, bajo esas costumbres, bajo ese reino, bajo esa familia de muerte. Y no tienen futuro. Y necesitamos hacer algo por ellos. Pero ahora que ya hemos sido rescatados, vamos a ver cuál es el problema, o cuál es la solución, mejor dicho, el problema de la mente carnal. Vamos a ver cuál es la solución para cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor. La transformación que Él quiere que experimentemos en este tiempo empieza obviamente con nuestro espíritu, pero luego viene con nuestra forma de pensar. Ahora, quiero darles nuevamente la hoja de ruta o el mapa de ruta para ser elevados. ¿Otra vez? Sí, otra vez. La fe viene como por el oír y el oír la palabra de Dios. Haced que les penetren bien estas palabras, decía Jesús. Mientras más uno está expuesto a la misma información, más le es revelado. Bien, ¿cuál es el proceso del cambio para ser elevados? Repiten conmigo, justificación. Bien, en la justificación nuestro espíritu es cambiado. Número 2, repiten conmigo, santificación. Ahí
La transformación es de nuestra alma, nuestra forma de pensar, todo eso. Repiten conmigo, número 3, glorificación. Allí un día vamos a recibir un cuerpo glorificado, que es semejante al de Cristo. El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Ahora, este proceso aparece en muchos lugares en el Nuevo Testamento, pero se los voy a dar acá en Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículos 13 y 14 de la Nueva Biblia para los hispanos. Pero nosotros, decía Pablo, siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor. Porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación. Aquí habla acerca del nuevo nacimiento, cuando tú eres cambiado por dentro. Mediante la santificación para el Espíritu y la fe en la verdad. Y fue para esto que Él los llamó mediante nuestro evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, acá vemos otra vez este proceso. Vemos el nuevo nacimiento, la justificación, vemos la santificación a través de la fe en la verdad, que es la palabra de Dios, hasta que un día seamos glorificados juntamente con Él. Ya hemos ubicado la condición espiritual de aquellos que caminan sin Dios. Voltea al que está a tu costado y dile, ubícate. Muy bien. Muchos cristianos no han conseguido ubicaína espiritual. O sea, han tenido un encuentro con Dios, pero no saben cómo expresarlo, no lo saben cómo procesar. Y eso es una terrible desventaja. Si tú no entiendes cómo funcionas, entonces no vas a funcionar como se debe. Si tú recibes un dispositivo nuevo y no sabes cómo operarlo, entonces estás en una terrible desventaja. Ahora, ¿cuál es la realidad de todo aquel que ha recibido a Cristo y que ha nacido nuevo? Por favor, repitan conmigo, yo soy espíritu, tengo un alma y vivo dentro de un cuerpo. Ahora, para describir nuestra condición actual es así. Tú y yo tenemos un nuevo corazón o un nuevo espíritu, renacido, regenerado, recreado, ¿correcto? Tenemos una mente que está en proceso de renovación y vivimos dentro de un cuerpo mortal y pecaminoso. Ahora, recuerden que hay una diferencia entre tu cuerpo y tu carne. ¿Qué cosa es la carne? Es la naturaleza del pecado en tus miembros. Tu cuerpo es diferente que tu carne, aunque el cuerpo está hecho de carne, pero la Biblia, ya desde el punto de vista teológico o espiritual, como quieran decirlo, carne es la naturaleza del pecado en nuestros miembros. Ahora, los problemas empiezan ¿cuándo? Cuando dejamos que la naturaleza de la carne de nuestros cuerpos tome el control. Es decir, cuando lo externo te controla, te domina, pero no lo interno. Ahora, uno empieza a elevarse cuando nuestras mentes se ponen bajo el control y la influencia de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Y por supuesto nos enfocamos en nuestra posición en Cristo en los lugares celestiales. Por eso yo quiero decirles que ustedes no tienen ningún problema espiritual. O sea, tu espíritu, si tú has recibido a Cristo, tu espíritu es recreado, renacido, estás unido con Dios por dentro. No hay ningún problema a nivel de tu espíritu. Los problemas vienen con nuestras mentes y con nuestros cuerpos que todavía no han atravesado el proceso. Por eso el Nuevo Testamento nos da instrucciones directas para hacer algo con respecto a nuestros cuerpos y mentes. Por favor, voltea al que está a tu costado y dile, yo tengo que hacer algo con mi cuerpo y con mi mente. Bien, vamos a Romanos 12 nuevamente. Solamente que en vez de ir directamente a Romanos 12:2, donde se nos indica lo que tenemos que hacer con nuestras mentes, vamos a leer desde el versículo 1 y a partir de la Nueva Biblia al día. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca, otras traducciones dicen presente o entregue su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O sea, cada mañana presento, dedico, entrego, ofrezco mi cuerpo a Dios y mis miembros como instrumentos para servir a la justicia. Antes, con este cuerpo, servíamos a la inmundicia y a la iniquidad. Ofrecíamos nuestros miembros al pecado, pero ahora se los ofrecemos a Dios para hacer lo bueno. Luego, el versículo 2, después de haber hablado lo que tenemos que hacer con nuestros cuerpos, ahora nos dice lo que tenemos que hacer con nuestras mentes.
no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Muy bien. Entonces, para ver el cuadro completo, repitan conmigo, por favor. El espíritu es renacido. La mente debe ser renovada y el cuerpo presentado. Ajá. Vamos a hablar un ratito. Vamos a hablar un momento acerca del cuerpo. El cuerpo tiene que ser ¿qué? Presentado, ofrecido, entregado a Dios. Pero sucede pues, acuérdense que hay una diferencia entre el cuerpo y la carne. ¿Y qué tienes que hacer con tu carne? La carne tiene que ser crucificada. Y lo terrenal en tus miembros tiene que ser mortificado. Por favor, repitan conmigo. Presentar, crucificar, mortificar. O sea, hay bastantes cosas que tenemos que hacer a nivel de nuestro cuerpo. ¿No es así? Muy bien. Pero vamos a enfocarnos ahora en lo que nos es para ventaja. Eso es el espíritu. Recreado, renacido, regenerado. ¿Qué significa que el espíritu fue renacido? Significa que tú fuiste justificado, significa que tú fuiste resucitado. Romanos 5.1 en la Biblia de las Américas dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú naces de nuevo, recibes a Cristo, hay un cambio espiritual que toma lugar y tú en ese momento eres declarado justo. Tú naces de nuevo, Dios te imparte su vida a Jesús, Espíritu vivificante, te vivifica por el Espíritu Santo. Y luego, otra forma de decirlo es Colosenses 3.1 de la traducción Palabra de Dios para todos, puesto que ustedes fueron resucitados con Cristo de la muerte, busquen las cosas del cielo donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. ¿De qué está hablando? Justificados, resucitados, está hablando acerca de que ahora por dentro ya no hay pecado ni tampoco hay muerte. Ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús hemos sido justificados. Y tampoco hay muerte dentro de ti, porque Jesús, el Cordero de Dios, quita el pecado. Y 2 Timoteo dice que Él quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Así que tú tienes justicia y vida dentro. Has sido levantado de la muerte espiritual. Este es un cuadro que nos muestra cómo tú y yo somos. Pero la justificación y la resurrección espiritual de cada creyente es solamente el inicio. Es decir, cuando tú recibes vida eterna y naces de nuevo, ese no es el fin del proceso, es solamente el inicio. La mayor parte de personas en este mundo no han empezado el proceso, no han nacido de nuevo, todavía son víctimas del sistema y del espíritu que opera detrás de él. Pero algo muy triste es que la mayor parte de cristianos, aquellos que ya han recibido a Cristo, no entienden la verdadera naturaleza de lo que es el nuevo nacimiento. O sea, están un poco desubicados. Saben que han tenido un cambio, pero no saben lo que implica el nuevo nacimiento. Por eso, el nuevo nacimiento, en realidad, es solamente el primer peldaño para elevarte. Es el punto de arranque de tu vida espiritual. Pero vamos a hablar un ratito acerca del nuevo nacimiento. ¿Dónde sacamos esa frase de nacer de nuevo? De Juan 3.3. Se los voy a leer de la Nueva Biblia al día. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Esa frase, nacer de nuevo, cuando uno va al griego, eso significa nacer de arriba o nacer de lo alto. Aunque es un renacimiento espiritual que toma lugar a nivel de tu espíritu, sin embargo, por causa de su origen y su posicionamiento, es algo que es de arriba, porque vino desde el cielo, vino de Dios y te sienta a ti en lugares celestiales. En ese momento tú eres hecho ciudadano del cielo, naces de nuevo por el Espíritu Santo de Dios, quien viene a morar en ti, y inmediatamente eres elevado para ser sentado en lugares celestiales, que es la posición más alta de todo el universo. Es cierto, internamente estás unido vitalmente con Cristo, esa es tu conexión con el cielo, Él es la vid y tú eres una rama. Pero el nuevo nacimiento no te garantiza a ti la madurez espiritual. Hay muchas personas que están predicando hoy equivocadamente y fallan en esto. Te van a decir que al recibir a Cristo ya lo tienes todo y que no necesitas nada más. Te van a decir que
Cristo ya lo hizo todo y que tú no necesitas hacer absolutamente nada. Por supuesto que cuando recibes a Cristo estás dirigiéndote hacia el cielo. La salvación empieza dentro de ti, pero eso es solamente el inicio. Miren, cuando un bebé nace, un bebé tiene todo lo que un adulto tiene, ¿sí o no? Solamente que en estado no desarrollado. ¿Correcto o no? Entonces muchos quieren quedarse como bebés. Piensan que eso es todo, que ya llegaron. Y los bebés son maravillosos, pero aquellos que permanecen bebés no crecen ni maduran. Y eso no es nada maravilloso. Y lo mismo ocurre en las iglesias. Muchos se quieren quedar así como bebés. Creen que ya llegaron, pero no quieren madurar, no quieren prepararse para ayudar a los demás. Están centrados en sí mismos. Los bebés son dependientes. Siempre tienen a otros limpiando todo lo que ellos ensucian y siempre están pidiendo la ayuda de los demás. Pero Dios nos ha llamado a crecer y madurar, a elevarnos a otro nivel, para atravesar cabalmente el proceso, para que tú y yo seamos elevados y podamos llevar fruto para el reino y ser de bendición a los demás. Dios no te quiere dependiente, Dios te quiere independiente para que puedas ayudar a los que son menores que tú. Ahora, el apóstol Pablo tuvo que tratar con este problema en la iglesia en Jerusalén. Les escribió una carta ahí en el libro de Hebreos. Voy a leer el capítulo 5, versículo 11 hasta el capítulo 6, versículo 1. Y obviamente el contexto nos está hablando acerca de lo que él había estado explicando acerca de Jesús como nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, no según el orden de la ley. Y con respecto a ese tema dijo, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto se han hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Capítulo 6, versículo 1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, y acá hay un llamado. Vamos adelante a la perfección, eso es hacia la madurez. Crecer espiritualmente es elevarte en capacidad, en impacto, en ser luz y sal, en ser un foco de bendición a los demás. Es avanzar en tu caminar con Dios y no quedarte estancado. O sea, Dios nos ha llamado a que seamos elevados, que subamos a otro nivel. Y es el tiempo de crecer espiritualmente, es el tiempo de dejar las cosas de niños, es el tiempo de madurar. Iglesia, tenemos ahora la frase de la semana. Ahí va. Repitan conmigo. Yo no me hundo viviendo como el mundo. Yo haciendo porque la verdad atiendo. Amén. Escuchamos la verdad. No jugamos a estar ausentes y dejamos que la palabra nos cambie. Imagínate a ti mismo cada vez entendiendo mejor el plan de Dios para tu vida mientras vives aquí. Que Dios quiere que tú puedas crecer, fortalecerte, que seas de bendición. Imagínate a ti mismo siendo transformado por el conocimiento de la verdad cuando tú prestas atención cuidadosamente a la palabra de Dios. Otra vez tenemos la misma tarea que anteriormente para la semana. Elévate al elevar tus pensamientos. Es un proceso que no tiene fin. Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Padre, gracias te damos por tu misericordia. Señor, claramente nos has hablado acerca de la separación y de la unión. Claramente nos has hablado acerca de que podemos operar en dos leyes. Nos has hablado acerca de que podemos generar dos estilos de vida y que al mismo tiempo podemos cosechar buenos o malos resultados. Y todo que hacemos con nuestra vida pensante. Señor, decidimos ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Decidimos ser selectivos con respecto a lo que permitimos que ingrese en nuestra mente. Decidimos enfocarnos en tu palabra, meditar en ella de día y de noche. Estar atentos a tu palabra, no permitir que otras cosas nos roben nuestra atención de aquello que realmente cuenta. Señor, gracias por cada uno que está escuchando tu palabra esta tarde. Gracias, Señor, porque tú los atraes a ti para que puedan ser más como tú. Si estás acá esta tarde y aún no has experimentado ese cambio de corazón,
aún no has sido justificado, no has experimentado un encuentro con el resucitado Cristo, tú quieres ser perdonado de tus pecados y recibir la vida eterna, repite esta oración conmigo, por favor. Los demás, acompáñenme. Repitan conmigo: Dios de los cielos, reconozco que necesito de ti. Jesús, me pongo bajo tu dominio. Sé mi Señor. Creo que el Padre te resucitó y que tú vives. Recibo hoy perdón de pecados y el regalo de la vida eterna.